Mis padres dijeron, simplemente no es el momento adecuado para que mis hijos y yo vengamos en Navidad. Pero la compañera de trabajo de mi hermana y su perro estaban allí. Acabo de enviar una foto de los regalos. 10 minutos después, mi madre llamó 24 veces seguidas. Los ignoré a todos. Luego mi padre apareció y llamó a mi puerta. Sin pensarlo 2 veces, yo. Mis padres no me necesitaban a mí ni a mis hijos esta Navidad. No hasta que vieron la foto. Hasta entonces, habíamos sido cortésmente excluidos. Simplemente no es el momento adecuado, había dicho mi madre, como si estuviera leyendo un guión. Con todo lo que está pasando, será más sencillo si solo estamos nosotros y tu hermana este año. Nosotros y tu hermana. No la familia. No todos. Solo ellos, mi hermana, y aparentemente, su compañera de trabajo y el perro de la compañera. Esa parte todavía duele. Dijeron que la casa estaba demasiado llena, demasiado caótica para mí y los niños. Pero había sitio para una mujer que ninguno de nosotros había conocido y su perro. No les rebatí. Me había acostumbrado a este patrón a lo largo de los años. Mi hermana no podía hacer nada malo. Casada con un rico, trabajaba a tiempo parcial en un empleo que no le importaba, nunca enviaba dinero cuando nuestros padres lo necesitaban. Mientras tanto, yo cubrí la mitad de sus facturas el mes pasado, les envié la compra, e incluso les arreglé el wifi. Pero este año, me había esforzado al máximo. Había estado haciendo trabajos extra desde el pasado febrero, ahorrando dinero en silencio, privándome de cosas que necesitaba, guardando cada céntimo que podía porque su coche, ese que se mantenía unido con cinta adhesiva y esperanza, finalmente estaba irreparable. Vi a mi padre volver a casa andando del mecánico un día la primavera pasada. Él no sabía que lo estaba observando desde mi coche. Tomé una decisión en ese mismo instante. Iba a comprarles uno nuevo. Nada llamativo, solo un Honda fiable, limpio y bonito. Pagado en su totalidad, con el título a su nombre. Estaba aparcado en mi entrada la mañana de Navidad. Con un lazo rojo y todo. Los niños y yo íbamos a sorprenderlos esa noche. Me alegro de que nos quedáramos en casa. Los niños estaban confundidos. No paraban de preguntar cuándo íbamos a casa de la abuela. Solo dije que los planes habían cambiado. Hicimos tortitas con forma de muñeco de nieve. Vimos películas. Estaba manteniéndome entera hasta que vi las fotos en internet. Mi hermana las había publicado. Su estúpido marido con un gorro de Papá Noel. Mi madre sonriendo como si fuera la persona más feliz en años. La compañera de trabajo había traído vino. El perro tenía su propio calcetín navideño. Había 11 personas en esa habitación. Pero no yo, no mis hijos. No dije nada. No comenté. No envié ningún mensaje. Simplemente salí, me puse al lado del coche y saqué una foto. Se la envié a mi madre. Sin palabras, solo la imagen. 10 minutos después, llamó 24 veces. No contesté. Media hora más tarde, alguien llamó a la puerta. Era mi padre. Y sin pensarlo 2 veces, abrí. Parecía que había salido corriendo en el segundo en que vio la foto. Sin chaqueta, solo una sudadera con capucha sobre una camisa de franela, su aliento visible en el frío. Ni siquiera dijo hola, solo miró más allá de mí hacia la entrada. ¿Es real?, preguntó. Lo era. Le dije que lo era. Énfasis en el era. Creo que fue entonces cuando se dio cuenta de que, en el momento en que él y mi madre decidieron que no valía la pena hacer un hueco para mí y mis hijos en los planes de las fiestas, también decidieron perderse lo que yo había estado planeando durante casi un año. No dijo nada, solo entró como si todavía viviera allí, lo cual en cierto modo era así. Todavía pago parte de sus facturas. Los niños lo oyeron y corrieron directamente hacia él como si todo fuera normal. Todavía no entendían que no íbamos a ir a casa de los abuelos, que no estábamos invitados. Los abrazó genuinamente, como si le avergonzara mirarme, pero necesitara verlos. Luego buscó en el bolsillo de su sudadera y sacó 2 cosas pequeñas. Un dinosaurio de plástico todavía en su embalaje y un llavero con una pequeña linterna. De esos que tienen junto a la caja en las gasolineras.
A los niños no les importó. Se iluminaron como si acabaran de desenvolver oro. Lo abrazaron. Mi padre sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Nos sentamos en la cocina. Preparé café para los dos, no porque me lo pidiera, sino porque todavía quería que esto fuera civilizado. Luego le conté todo, desde el día en que lo vi volver andando del mecánico y decidí que iba a arreglar esto. Como acepté trabajo extra como autónoma, vendí algunas joyas antiguas, cancelé todo lo que no era esencial. Le conté cómo me esforcé, planifiqué y ahorré para que, por una vez, no tuvieran que preocuparse, para que su coche no los dejara tirados o algo peor. Y luego le dije cómo me sentía al oír que mis hijos y yo no éramos bienvenidos. Que simplemente no era el momento adecuado, para luego abrir Instagram y ver a mi hermana, su vago marido, una compañera de trabajo que nadie conoce y un perro, todos sonriendo frente a la chimenea donde deberían haber estado los calcetines de mis hijos. No me interrumpió. Ni una sola vez. Ni siquiera defendió a mi madre. No realmente. Dijo algo sobre que tu madre solo intentaba hacerlo más fácil este año, pero lo dijo como si tampoco se lo creyera. Le dije sin rodeos, lo del coche no va a pasar. Lo voy a devolver aunque me cueste dinero. El concesionario ya me ha dicho que tendré que pagar una tarifa de reposición del 7%, lo que supone unos cuantos miles que no recuperaré. Pero al menos no me sentiré como una idiota. Se quedó mirando su café, luego me miró a mí, y no dijo nada. Solo asintió lentamente. Luego se levantó, abrazó a los niños de nuevo y se fue sin mirar atrás. Pensé que eso era todo. Pero unas 2 horas después, mi teléfono empezó a sonar. Un mensaje de la tía Lisa, luego uno de mi primo de Florida, luego 2 de la vecina de al lado de mi madre. De todas las personas. Aparentemente, mi madre ya había empezado a contarle a la gente que compré un coche solo para restregárselo por la cara y luego quitárselo. Que estaba siendo rencorosa, que los estaba castigando, que estaba arruinando la Navidad para todos. Al anochecer, tenía 15 llamadas perdidas y más mensajes de los que podía contar. Mi favorito fue el que simplemente decía, he oído lo que has hecho. Bueno, la única persona que no había dicho una palabra era mi hermana, lo cual era casi impresionante considerando que normalmente no puede mantener la boca cerrada sobre nada. O estaba evitándolo o estaba guardándoselo para algo peor. Se acercaba el año nuevo, y su silencio se sentía como un disparo de advertencia. La Nochevieja llegó con nieve, silencio y una tensión densa que no se movió, ni siquiera con los fuegos artificiales. Los niños se quedaron despiertos, riendo en el sofá con tazas de chocolate caliente y coronas de papel en la cabeza. Vimos la cuenta atrás en la televisión, y cuando llegaron las 12, los abracé y les dije que los quería. Lo decía en serio. Siempre lo hago. A las 12:07 de la madrugada, mi padre me envió un mensaje, feliz año nuevo. ¿Puedo pasar mañana? Solo yo. Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de responder, claro, por la mañana es mejor. Apareció al día siguiente con una caja de fotos familiares antiguas. Nada ensayado, sin drama. Dijo que quería hablar, pero también quería recordarme que no todo en nuestra familia tenía que ser en lo que se había convertido últimamente, que una vez, hace mucho tiempo, era mejor, más sencillo. Dijo que no había dormido mucho desde Navidad. Que las caras de los niños lo atormentaban un poco. Que seguía oyendo la forma en que mi hijo le preguntó si habían hecho algo malo. Le dije que no habían hecho nada malo. Yo había dejado que me creyera durante demasiado tiempo que esforzarme más lo arreglaría todo. Que si trabajaba hasta la extenuación y demostraba mi valía suficientes veces, tal vez finalmente sería suficiente para mis propios padres. Pero ellos habían tomado su decisión y no era yo. Nunca lo fue. Dijo que lo sentía, y lo decía en serio. Esa parte importaba. Hablamos durante 1 hora. No suplicó por el coche. Ni siquiera lo mencionó. Solo preguntó si podíamos encontrar una manera de ser mejores. Por el bien de los niños. Dije que podíamos intentarlo, pero que no iba a hacer más esfuerzos unilaterales. Si quería una relación conmigo y los niños, tendría que estar presente. Estar presente de verdad, y dejar de permitir que mi madre lo dirija todo como si fuera una reina sentada en un trono hecho de chantaje emocional y dobles raseros.
Asintió de nuevo. Dijo que lo entendía. Dijo que iba a hablar con ella. Esa era la parte que yo sabía que haría estallar todo. Y tenía razón. A la mañana siguiente, tenía 8 nuevos mensajes de mi madre. No disculpas, no intentos de hacer las paces, solo puro veneno sin filtrar. Siempre has hecho que todo gire en torno a ti. Eres amargada, egoísta y estás obsesionada con hacerte la víctima. Hiciste llorar a tu padre. Espero que estés orgullosa. Ese fue el comienzo. Siguieron llegando toda la semana. Me llamó egocéntrica, desagradecida. Me acusó de manipular a mi padre. Incluso dijo que no había que arrastrar a los niños a conflictos de adultos y que los estaba usando como peones. Todo porque le hice sentir un poco de incomodidad, una pequeña consecuencia. Los mensajes empeoraron con los días. Mientras tanto, mi padre permaneció en silencio. Sabía que estaba atrapado, leal a alguien que no había sido leal a nadie más que a sí misma en décadas. Pero también sabía que el silencio era su forma de elegir su bando. Él se había disculpado. Ella no. Él nunca lo haría. Y por primera vez en años, no iba a dejarlo pasar. Para cuando llegó la segunda semana de enero, estaba tan acostumbrada a los mensajes venenosos de mi madre que ni siquiera me inmuté cuando vi aparecer su nombre. Ya no leía la mayoría de ellos, pero uno llegó a las 2:11 de la madrugada. Solo la vista previa fue suficiente para hacerme una pausa. ¿Quieres castigarnos? Bien. Pero no esperes ser parte de esta familia cuando ya no estemos. Bloqueé su número. A la mañana siguiente, había terminado. O eso creía. Ese jueves por la tarde, mientras limpiaba después del almuerzo, noté un coche fuera. Aparcado al otro lado de la calle, simplemente parado allí. Era ella. No salió. No llamó. Simplemente se quedó sentada mirando la casa. Luego, después de 5 minutos, abrió la puerta, dejó algo en el buzón y se fue. Esperé hasta que los niños estuvieran ocupados arriba antes de mirar. Dentro había un sobre blanco liso con mi nombre. Sin sello, sin remitente, solo mi nombre con su cuidada letra cursiva que siempre parecía pertenecer a una tarjeta de felicitación. Lo abrí. Había 4 Polaroids dentro. Una de mí de niña, dormida en el suelo del salón abrazando a mi viejo oso. Una de mi hermana y yo en el baile de graduación, con los brazos torpemente pasados por los hombros. Una de mis hijos en el patio trasero de su casa, riendo cubiertos de manchas de polo. Y la última, la que yo le había enviado, el coche, el lazo, mi entrada. En el reverso, había escrito a bolígrafo, ¿tanto odio para qué? Sin firma, sin explicación, solo esa frase. Me quedé allí sosteniéndola durante demasiado tiempo. Luego metí todo en un cajón con unos cupones caducados y lo dejé allí, como el resto de la basura que no valía la pena tirar, pero que definitivamente no valía la pena conservar. 2 noches después, sonó el timbre a las 9:30 de la noche. No esperaba a nadie. Eché un vistazo y vi a mi padre de pie, con aspecto de haber envejecido 5 años desde la última vez que lo vi. No parecía enfadado. Parecía agotado. Me entregó una pequeña bolsa de papel y dijo en voz baja, «Esto es para los niños». Dentro había 2 pequeñas cajas envueltas y un sobre. Los regalos eran sencillos pero dulces. Libros para colorear, puzzles, uno de esos juegos de rotuladores mágicos que a mi hija le encantan. Nada llamativo, solo detallista. El sobre contenía un cheque de $500. En la línea de concepto ponía, «para los que importan». Dijo que no podía cambiarla a ella, pero que tampoco iba a seguir defendiéndola. Y luego, antes de irse, dijo algo extraño. Encontró el título, el que dejaste en el cajón del escritorio el mes pasado. Me quedé helada. Era verdad. Había dejado unos papeles para sus cosas de Medicare y debí de dejar el título del Honda allí por accidente. Ni siquiera me había dado cuenta de que faltaba. Ella sabe lo del coche, dijo. Cree que todavía nos lo vas a dar. Eso explicaba mucho. La mirada desde el coche, la Polaroid, la repentina obsesión por presentarme como la villana. Pero también explicaba el silencio de mi hermana. Ella lo sabría.
Menos de 24 horas después, recibí el mensaje. ¿Vas a ayudar a nuestros padres o no? ¿O simplemente vas a seguir empeorando todo como siempre? No respondí de inmediato, pero ya estaba planeando mi respuesta. No tenía ni idea de que el coche iba a ser devuelto y que me iba a asegurar de que ella lo viera suceder. El lunes por la mañana comenzó con otra notificación, chat de grupo, contacto familiar. Solo eso me revolvió el estómago. Mi hermana lo había iniciado. Añadió a nuestra tía, a un primo que no habíamos visto en 5 años, e incluso a alguien etiquetado como Brenda, amiga de mamá, como si esto fuera el lanzamiento de una campaña. Los mensajes eran una combinación de culpa, manipulación y mentiras descaradas. Mi hermana había enviado capturas de pantalla cuidadosamente editadas de nuestros mensajes, recortadas para que pareciera que yo había explotado de la nada. Comentarios sobre mí usando un regalo como un arma, envenenando la dinámica familiar, y mi favorito, dejando que la amargura destruyera la Navidad. Mi primo dijo, podrías haber manejado esto de otra manera. Brenda intervino con, tu pobre madre. Todavía se está recuperando emocionalmente. Y la tía Laura envió, si tu padre tiene un ataque al corazón por esto, espero que puedas vivir con ello. No respondí. Simplemente abandoné el grupo. A media tarde, mi madrina me envió un mensaje en privado. Mary, sé que hay más en esta historia. Solo espero que estés bien. Le dije que estaba bien, y en su mayor parte lo estaba. Luego, alrededor de las 5, sonó mi teléfono. Mi hermana. Contesté. Ni siquiera dijo hola. Fue directa al grano. Mamá no dormía. Papá parecía destrozado. Yo había causado una crisis emocional en la familia. Y luego, finalmente, la verdadera razón de la llamada. Dijo que iban a empezar a ayudar más con las facturas, pero que sería bueno si yo pudiera seguir cubriendo los servicios y los impuestos hasta que las cosas se estabilizaran. Ni siquiera me inmuté. Solo dije, no. Hizo una pausa, luego se rió. Realmente se rió. Ah, vamos. ¿Todavía estás enfadada? ¿De verdad crees que esto te hace parecer fuerte? Le dije que no intentaba parecer fuerte. Simplemente estaba harta. Harta de fingir que éramos una especie de familia equilibrada. Harta de fingir que todo no estaba siempre inclinado a su favor. Probó una nueva táctica. Dijo que estaba siendo mezquina, que me iba a arrepentir de esto, que estaba haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. La dejé hablar y luego se lo solté. ¿Quieres mi ayuda? Claro. Aquí tienes un consejo. Piérdete. Silencio. Luego continué. ¿Quieres que siga manteniendo a las mismas personas que me excluyeron a mí y a mis hijos para poder invitar al perro de tu compañera de trabajo? Los mismos padres que te dejaron salirte con la tuya durante años mientras yo pagaba las facturas. ¿Hacía las llamadas? ¿Hacía el trabajo pesado? Di más que nadie. Y ahora estás enfadada porque paré. Empezó a hablar por encima de mí. No la dejé. ¿Sabes qué es lo que más duele? Ahorré durante un año. Me salté cenas, cumpleaños. Incluso cancelé un viaje con los niños para asegurarme de que podía permitirme ese coche porque pensé que importaría. No para impresionar a nadie, solo para demostrarles que me importaba. Y me lo tiraron a la cara. Hice una pausa. Podía oír su respiración, pero ahora no tenía nada que decir. Así que no te voy a ayudar. No voy a ayudar a mamá. No voy a dar nada más a gente que solo se fija en mí cuando dejo de dar. Esto no es venganza. Es libertad. Y luego colgué. Apagué mi teléfono por el resto de la noche. Lo metí en un cajón, preparé la cena con los niños. Vimos una película y realmente me reí por primera vez en semanas. Mi padre todavía me envía mensajes de vez en cuando. Nada dramático. Pregunta cómo están los niños, envía algún meme de dibujos animados de vez en cuando. Está intentándolo a su manera silenciosa. Creo que se arrepiente de más de lo que está dispuesto a admitir. Mi madre no ha vuelto a contactarme. He oído a través de mi primo que todavía le dice a la gente que estoy pasando por algo. Como si eso lo explicara todo. Pero aquí está la verdad.
No estoy pasando por algo. Finalmente he terminado de pasar por ellos. Y se siente increíblemente bien. Actualización. Habían pasado exactamente 64 días desde que le dije a mi hermana que se perdiera. 64 días de silencio por parte de mi madre, lo cual era un récord. Los niños y yo habíamos empezado una nueva rutina de los sábados. Biblioteca por la mañana, tortitas para cenar y juegos de mesa antes de dormir. No era llamativo, pero era nuestro. Mi padre todavía se ponía en contacto una vez a la semana. Normalmente un mensaje corto o una foto de un crucigrama que mi hijo le había ayudado a hacer. Nunca mencionaba a mi madre. Yo nunca preguntaba. Lo manteníamos neutral. Entonces, la semana pasada, abrí el buzón y lo vi. Un sobre, rosa pálido, de cartulina gruesa, sin sello, sin remitente, solo mi nombre con esa misma maldita caligrafía, curvada, cuidadosa y pretendiendo que nunca había pasado nada. Dentro había una invitación para un baby shower. Por favor, únete a nosotros para celebrar la próxima llegada de la bebé Ava, organizado con amor por mamá y papá. Mi hermana estaba embarazada. Sin llamada, sin anuncio, solo una invitación dejada en mi buzón como si hubiéramos sido una familia feliz todo este tiempo. El enlace a la lista de regalos estaba impreso en la parte inferior con letra dorada. Hice clic en él. No sé qué esperaba, pero no era esto. Casi $3.000 en artículos, bodies de algodón orgánico, un cochecito de diseño, un Moisés de alta gama, arte de pared personalizado, un peluche de $89. Era una lista de deseos que parecía más un catálogo de una marca de lujo. Y la anfitriona en la lista de regalos, mi madre. La misma mujer que me dijo que no era el momento adecuado para ver a sus nietos hacía 2 meses. Le di la vuelta a la tarjeta, esperando encontrar más, y allí estaba, con un bolígrafo diferente, de nuevo con la letra de mi madre, dejemos el pasado atrás. Estamos empezando un nuevo capítulo. La familia es lo primero. Casi me río. ¿La familia es lo primero? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo me excluyen a mí y a los niños en las fiestas? ¿Cuándo reescriben la historia para convertirme en la villana? Cuando ignoran todo lo que he hecho y tratan a mi hermana como la segunda venida de Cristo porque consiguió dejarse embarazar por un idiota rico? No respondí. Tiré el sobre en un cajón junto a los cupones caducados y un bolígrafo roto, pero no había terminado. 2 días después, llamó la tía Laura. Empezó de manera informal, preguntando por los niños, y luego cambió de tema. He oído que puede que no vengas al baby shower. Ni siquiera contesté. Ella continuó. Mary, sé que las cosas se pusieron tensas, pero esto es un nuevo comienzo. No castigues al bebé de tu hermana por algo que dijo tu madre. Le recordé que mis hijos también fueron bebés una vez. Bebés que fueron olvidados cuando era conveniente. ¿Todavía estás enfadada por lo de Navidad?, preguntó como si fuera historia antigua. Todavía estoy enfadada por un patrón que lleva ocurriendo 20 años, dije. Dijo algo sobre puentes y perdón, luego suspiró y colgó cuando no cedí. Un día después, otro número desconocido. Esta vez era mi madre desde un tercer número de teléfono. No tienes que venir por mí. Ven por tu sobrina. Se merece algo mejor que esta amargura. Sin disculpas, solo chantaje emocional vestido de rosa bebé. No la bloqueé de inmediato esta vez. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo del que debería, pero no porque funcionara, sino porque confirmaba lo que ya sospechaba. Esto no se trataba del bebé. Se trataba de control. Pensaban que podían usar al bebé para reiniciar el tablero. Que me derretiría al ver una bonita guardería y olvidaría cómo excluyeron a mis hijos. Que aparecería, sonreiría cortésmente, tal vez incluso traería un regalo, y volvería a caer en el papel que les encantaba, callada, comprensiva, fiable, invisible. No tenían ni idea de que ya estaba planeando otra cosa. El coche fue el primer paso. El silencio fue el segundo. Ahora viene el tercer paso. ¿Por qué he pasado toda mi vida dando?